Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder compartir con ustedes nuevamente la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. Muchas gracias por permitirnos estar acompañándote en tu jornada espiritual. Gracias por suscribirte a nuestro canal. Gracias por compartir esta bendición con otras personas. El día de hoy vamos a meditar en Génesis capítulo número 37, partiendo del versículo número 25 hasta el versículo número 36. Le he titulado a esta meditación de la siguiente manera: Lecciones de una cisterna. Lecciones de una cisterna. O bien le podríamos decir también lecciones desde el fondo del pozo. ¿Y sabes por qué? Porque los hermanos de José habían tomado a José y lo habían puesto en un pozo y lo habían dejado allí con la intención de matar sus sueños. Pero creo que nosotros podemos rescatar algunas enseñanzas prácticas que se derivan de esta preciosa historia de la Escritura, que de alguna manera la podemos aterrizar a nuestra vida personal. La primera de ellas es la siguiente: en ocasiones la vida puede ser injusta, pero podemos confiar en Dios. Sabe, muchas veces vamos a enfrentar injusticias en esta vida, pero te recuerdo algo: tenemos un Dios que nos puede ayudar incluso en medio de esos momentos de injusticia. Dice el versículo número 25 en adelante lo siguiente: después se sentaron a comer. En esto vieron venir una caravana de ismaelitas que venían de Galaad y que traían en sus camellos perfumes, bálsamo y mirra para llevarlos a Egipto. Entonces Judá les dijo a sus hermanos: ¿Qué ganaremos con matar a nuestro hermano y después tratar de ocultar su muerte? Es mejor que lo vendamos a los ismaelitas y no que lo matemos, porque después de todo es nuestro hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Aquí hay una gran injusticia. De entrada observo que está José en el fondo del pozo, y en este versículo número 25 nos dice que sus hermanos se sentaron a la mesa y comenzaron a comer pan, muy quitados de la pena, muy despreocupados del dolor, del miedo, de la incertidumbre que su hermano más pequeño estaba pasando en ese pozo, en ese momento tan crucial de la vida. Y sabe, muchas veces nosotros vamos a pasar por momentos de gran incertidumbre, donde nuestro sufrimiento muchas veces no va a ser comprendido y vamos a pasar por grandes injusticias, pero en medio de todo esto recordemos algo: Dios nos puede ayudar. Dios siempre está ahí para ayudarnos. Y la segunda cosa que me gustaría compartir contigo entonces es la siguiente lección: abriguemos la esperanza de la vida. Dios nos ayuda de forma inesperada. Y me encanta el versículo número 28, porque dice: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Me encanta esto, ¿sabes por qué? Porque José, en el fondo del pozo, probablemente su sentencia era que iba a morirse. Sin embargo, creo que en el corazón de José, él tenía muy en mente esos sueños que Dios le había dado y mantenía la esperanza de la vida. De tal manera que Dios, de manera inesperada, trajo a un grupo de mercaderes ismaelitas que iban a pasar por ese mismo sitio de una manera muy especial, y les sugiere la idea entonces en la mente de los hermanos de que mejor no maten a su hermano, sino más bien que lo vendan. Y entonces ahora José ya no está en el pozo, ya lo pusieron arriba y ahora lo han vendido y ahora va rumbo a Egipto. Pareciera ser un escenario terrible. Pero te recuerdo algo: cuando nosotros abrigamos la esperanza, Dios tiene maneras inesperadas de ayudarnos, y ahí entonces va hacia Egipto. Recuerda que cuando ya nosotros leemos la historia, sabemos que cuando él llega a Egipto pasa por un proceso, pero sin embargo es en Egipto donde Dios va a realizar esos sueños que ya le había dado con anterioridad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué podemos aprender de manera práctica aquí? Yo creo que lo que podemos aprender es que nosotros no podemos controlar las acciones de otras personas, pero sí podemos controlar la manera en cómo reaccionamos
ante esas acciones, ante esas circunstancias. Y la tercera y última cosa que me gustaría compartir contigo es lo siguiente: los desafíos de la vida son oportunidades para renovarnos. Los desafíos de la vida son grandes oportunidades para renovarnos. Dice el versículo número 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre, y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Cada desafío que nosotros enfrentamos en la vida son problemas y circunstancias muchas veces muy graves y muy terribles, pero tenemos que entender que estos desafíos pueden también de alguna manera ser una oportunidad para que nosotros podamos renovarnos en la vida, para que nosotros podamos aprender que hay más cosas por las cuales podemos seguir adelante. En el caso de Jacob, recibe la noticia de que su hijo ha muerto y se ha llenado de luto, se ha llenado de tristeza, ha pasado por un gran dolor, de tal manera que lo que él expresa en el versículo número 35 es tremendo. Dice: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Jacob no quería recibir consuelo, es más, lo que él quería era irse a la tumba juntamente con su hijo al que amaba. Y no se daba cuenta que no tan solo tenía un solo hijo, que tenía otros 11 hijos más, y que tenía otras historias por vivir, y que venían todavía cosas más grandes para su vida, y todavía él no se daba cuenta de ello. No se daba cuenta que necesitaba la renovación en la vida. Y me encanta José. ¿Sabe por qué? Porque dice la escritura en el versículo número 36: y los madianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. En medio de ese desafío, en medio de ese problema, ahora José está llegando exactamente a donde se ubica este hombre, este oficial de Faraón, llamado Potifar, que era un capitán de la guardia, y ahí va a haber un momento de renovación, un momento donde José va a tener que entrar en una nueva dimensión de vida. Esta situación, al final de cuentas, se va a traducir en un cambio de vida. Y te cuento algo: en lo personal, creo que muchas veces tenemos luchas muy difíciles en la vida, pero cuando la lucha es muy difícil en tu vida, ¿sabes qué representa eso? Representa que tu sueño será glorioso. Y sabes, si la vida de alguna manera es un sueño, hace falta que seamos soñadores para poder vivir esta vida a plenitud, de tal manera que podamos ser felices, de tal manera que podamos enfrentar los desafíos, de tal manera que podamos creerle a Dios que Él nos va a sostener y nos va a brindar su ayuda. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida, y me encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Te mando un abrazo, bendiciones.